Hola, mi nombre es Alan Zavala y en esta presentación voy a hablar sobre la tesis doctoral de Ana Fontestad Piles, presentada en el año 2006 por la Universidad de Valencia y específicamente del capítulo número 4, apartados 1 y 2. En el acto de inauguración del Conservatorio de Valencia, celebrado el 9 de noviembre de 1879, Víctor Navarro, secretario de la sección de Bellas Artes, se mostró satisfecho con el número de matriculados en el conservatorio, un total de 172. El conservatorio no recibió subvenciones del Estado hasta casi 40 años después, y las únicas que recibía eran por parte de la Diputación y del Ayuntamiento. El concepto de centro era diferente al de la capital en cuanto a tipología, en el que se impartían enseñanzas exclusivamente de música. En el Conservatorio de Valencia al principio no se exigía una edad mínima para ingresar, pero era requisito indispensable saber leer y escribir. Los alumnos de pago que quisieran ingresar deberían primero superar una prueba de ingreso. Para comenzar el estudio de un instrumento era necesario acreditar el conocimiento de 2 cursos de solfeo, para canto 1, para órgano y armonium un curso de piano, para composición todos los de armonía. La procedencia social del alumnado era muy diversa, existían 2 tipos de alumnos, los de pago y los becados por el ayuntamiento o la diputación, que se denominaban pensionados. Durante esta primera etapa, el piano fue el instrumento más generalizado. Algunos de los alumnos que más adelante tuvieron vinculación con el conservatorio tenemos entre docentes, compositores, editores de publicaciones musicales o miembros directivos de las secciones de música de diversas sociedades como Vicente Peidró Díez, Manuel Calvo Burguet, Federico Alonso, los hermanos Eugenio y Amancio Amorós Sirvent, Antonio Sánchez Ferriz, Enrique José García Muni, Eduardo Senís y Safrané, los hermanos Francisco y Segundo Antich Carbonell, Raimundo Calvo Baeza y Antonio Fornet Quilis, entre otros. Se establecen unos días para la asistencia a las clases de hombres, que serían los lunes, miércoles y viernes, y para las chicas martes, jueves y sábados. Los días establecidos tanto para los alumnos como para las alumnas permanecían inalterables y eran compatibles con los horarios escolares. A medida que los cursos avanzaban, las clases se establecen a lo largo del día, lo cual es un indicio de la importancia social que iba adquiriendo la enseñanza. Existían 2 convocatorias para los exámenes, la ordinaria y la extraordinaria. Los exámenes eran juzgados por un tribunal compuesto por el profesor de la asignatura junto a 2 profesores de disciplinas afines. Los tribunales de examen para las alumnas introducían una variante. La Junta de Damas tenía la presidencia honoraria y el ejercicio de examen se extraía por sorteo entre las lecciones correspondientes al programa de cada asignatura. En estos 2 gráficos tenemos, por ejemplo, en el de la izquierda, la serie de especialidades que se impartían en el conservatorio y el número de alumnos y alumnas que se habían matriculado en aquel año, el total de 172. Y a la derecha tenemos las calificaciones de aquel curso. Vemos, por ejemplo, que el número de alumnos era mayor que el de las alumnas. En el gráfico de la izquierda tenemos las calificaciones del primer curso académico. Hay que decir que durante este primer curso casi una tercera parte de los alumnos no presentó examen, y el examen a sorteo es puesto en tela de juicio por la prensa. Concretamente se decía que el examen sometido a sorteo es defectuoso, incompleto e injusto, y en un examen de curso la fortuna vence al mérito. Se pretendía que al menos una de las obras a interpretar fuese a elección del alumno. La crítica anterior resulta sorprendente porque existía mucha benevolencia al calificar más a las mujeres que a los hombres, y los suspensos eran casi aislados. Podemos ver en la imagen de la izquierda las calificaciones del curso académico 1891-92. Comparando las notas del curso 1891-92 con las del primer curso académico, se observa una mayor indulgencia hacia todo el alumnado, como un distanciamiento entre las calificaciones obtenidas por chicos y chicas. El nivel exigido había disminuido considerablemente y no se aplican los mismos parámetros para todos. Las calificaciones de los varones están mermadas en comparación con las de los jóvenes, y en la sociedad la mujer asumía un rol destinado básicamente en las labores domésticas y la educación de los hijos. Por esta razón, la enseñanza musical impartida al sector femenino se convertía automáticamente en enseñanza de adorno.
La música despertaba un mayor atractivo entre las mujeres, síntoma de una consideración social de esta enseñanza más próxima al aderezo que a una profesión lucrativa y con porvenir. El Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid, único centro español capacitado para expedir algunas titulaciones, para dejar patente públicamente el rendimiento económico que se podía obtener de sus enseñanzas. Dicho centro hacía un seguimiento de sus alumnos una vez habían finalizado sus estudios. Algunos de los datos obtenidos sobre el tipo de empleo y el sueldo que percibían sus antiguos discípulos fueron presentados públicamente en una exposición universal de París en 1878. En el gráfico de la izquierda tenemos las calificaciones de los 3 primeros cursos académicos del Conservatorio de Valencia y podemos observar el aumento de alumnos también. En el Conservatorio de Valencia no se publicó la continuidad profesional de sus egresados como lo hizo el Conservatorio de Madrid. Solo se publicaron los sobresalientes en algunas notas de prensa, y el número de sobresalientes no se correspondía con la realidad dada la indulgencia que se aplicaba a la hora de calificar. No parecía preocupar esa profusión de sobresalientes y más bien era motivo de complacencia. Resulta sorprendente y difícil de imaginar que realmente todos esos alumnos mereciesen dichas calificaciones. Tal vez el pretender hacer atractivo estos extensos estudios para evitar diserciones, el alto porcentaje de alumnado femenino, las presiones sociales de padres o amigos, el aspirar a consolidarse como un gran centro de enseñanza musical para obtener el reconocimiento oficial de sus estudios y el amparo de la administración pública podían ser algunas de las explicaciones. No obstante, paulatinamente, la situación se recondujo en la etapa Bretón al limitar las calificaciones, los premios y el número de alumnos. En el Conservatorio de Valencia no se llegará a tal extremo, como se ha comentado, las calificaciones, aunque magnánimas, no alcanzan esa desorbitada proporción. Entre 1879 y 1891 el número de estudiantes pasa de 172 a 250 y el alumnado femenil casi se triplica entre 1879 y 1891. Gran parte de las alumnas son estudiantes de piano y el modelo burgués y aristocrático potenciaba el estudio del piano como parte de una formación que toda señorita de esos estratos debía de tener. En estos dos gráficos podemos apreciar cómo desde el primer curso académico hasta el de 1891-92 hay un aumento de alumnado femenil. En este gráfico podemos apreciar cómo entre 1879 y 1895 el número de alumnos de piano subió de 50 a 104. En el gráfico de la izquierda podemos apreciar los porcentajes de los varones representados en el primer curso académico como el 46% de la matrícula frente a un 54% de mujeres. 16 años después tan solo representan el 24%. En el Conservatorio de Madrid, durante la etapa de Emilio Arrieta, en 1868-94, se había producido un incremento de matrícula oficial y libre, motivada principalmente por el sector femenino también. La enseñanza de la música había arraigado más en los colegios de niñas que en los niños, porque la música no aparece como carrera burguesa. La apertura de la matrícula libre da un sentido práctico, a través de la titulación, a los conocimientos adquiridos sin esa pretensión por las jóvenes. En Valencia surgió el Instituto para la Enseñanza de la Mujer. 3 de sus escuelas enseñaban música. Amancio Amorós fue el encargado de impartir solfeo, piano y canto. La idea de enseñanza de adorno de la música pasa a cobrar un sentido profesional para la mujer y en el Conservatorio de Valencia las especialidades como composición o instrumentos de cuerda y viento tenían poca aceptación. En 1877 en el Conservatorio de Valencia llegan a haber 399 alumnas de piano. Por otra parte, el incremento de alumnos pensionados fue un problema latente durante muchos años también. Al igual que en otros conservatorios, nace el concepto de los llamados repetidores honorarios, que eran alumnos aventajados que impartían clase gratuitamente a los primeros cursos para descongestionar las aulas. En algunas ocasiones, los alumnos repetidores recibían una compensación económica, como es el caso de Enriqueta Pastori Durán, que llegó a recibir como gratificación 150 pesetas anuales. Los alumnos completaban su formación recibida en las clases con la asistencia a conciertos. El conservatorio intercedía para que se les facilitase la entrada tanto a conciertos como a ensayos. Los pases se proporcionaban a los discípulos más destacados.
Se estimulaba el estudio y se afianzaban los conocimientos adquiridos en el centro. Por esta razón, durante los primeros cursos académicos, la empresa de teatro de La Princesa y la Sociedad Artístico-Musical que dirigía el profesor José Valls donaban semanalmente entradas. Muchos teatros tuvieron que ser clausurados, se hicieron gestiones para facilitar la entrada a los ensayos de ópera en el teatro principal a los alumnos de composición y canto. El 11 de enero de 1888 se celebró por el claustro de profesores, bajo la presidencia del conde de Almodóvar, el acto de recepción del estandarte costeado por el alumnado. A partir de entonces, la bandera acompañaría a las comitivas del conservatorio en carnavales, cabalgatas y todo tipo de actos sociales al aire libre y presidiría los actos académicos, conciertos y certámenes que se celebrasen en el salón del centro. Desde la fundación del conservatorio hasta 1910 se produjo paulatinamente un incremento en el número de alumnos, propiciado principalmente por las mujeres y la incorporación de la matrícula libre. Lo podemos ver en el gráfico de abajo. El conservatorio se había comprometido a cambio de las subvenciones del ayuntamiento y la diputación a dar instrucción gratuita a 24 alumnos, designados por estas instituciones públicas en igual proporción. No obstante, solo podrían inscribirse un máximo de 6 alumnos por cada corporación en cada curso de solfeo y 3 en las demás asignaturas. Esta medida permitía una mejor distribución de los pensionados y evitaba el colapso que podría suponer su admisión en masa en detrimento de los que pagaban su matrícula. Los requisitos para optar a las 12 plazas que disponía la Diputación Provincial eran ser naturales o vecinos en la provincia, más de 2 años, pobres y de buena conducta. Este procedimiento selectivo entre los aspirantes pobres no sería el más adecuado para garantizar un máximo provecho de las subvenciones, ya que estas premisas no contemplaban la evaluación de los conocimientos del estudiante ni de sus aptitudes para la música. En cambio, sí se tenía en cuenta en Barcelona. El Conservatorio del Liceo acuerda y paga subvenciones a los alumnos de relevantes méritos y escasos medios de fortuna. A partir de 1897, en Valencia se destinarán las ayudas en función de unos parámetros de forma más coherente. El conservatorio continuó la labor social iniciada por la económica al difundir la educación musical entre los sectores sociales sin recursos. Cuando los niños pobres acaparan más plazas de las previstas, comienza a ponerse en peligro el futuro del centro. No obstante, no todo está saldado con la gratuidad de las matrículas para los alumnos de baja posición, ya que habrían ciertos gastos que en algunos casos podrían impedir la consecución de los estudios, en especial los de piano. Posiblemente por esta razón, los comerciantes, con objeto de facilitar su adquisición, venden pianos nuevos o usados a plazos. Tal es el caso del depósito de Mariano de Alfau o el almacén de música de Salvador Prosper. Como entre los alumnos pensionados de piano era imposible hacer frente a este gasto, no era extraño encontrar alguna instancia dirigida al ayuntamiento solicitando ayuda económica para la adquisición de un piano por consejo de los profesores. Además de las plazas gratuitas concedidas al ayuntamiento y a la diputación, habrían otras como contraprestación a iniciativas privadas o concedidas de forma altruista a hospicios como la Casa de la Beneficencia o la Casa de la Misericordia, primeros focos de enseñanza popular de la música en Valencia en instancias de Pérez Gascón. Marqués de Campo era un empresario, había sido alcalde de Valencia en 1843 y fundó un asilo de párvulos. Al hacer el Marqués de Campo un donativo al conservatorio de 1.250 pesetas en 1880, se le ofreció una plaza gratuita para el alumno o alumna que designara. Poco tiempo después, Campo se comprometía a conceder una subvención anual de 1.000 pesetas, por lo que fue nombrado socio protector y se le otorgó el derecho de nombrar 2 alumnos y 2 alumnas para recibir enseñanza sin pagar. En 1889 el Marqués de Campo retiró dicha subvención. De vez en cuando alguien de buena posición se encargaba de abonar la matrícula de alumnos con porvenir, como el violinista Francisco Benetó. Los profesores remitían periódicamente partes de asistencia, comportamiento y aplicación a las familias, o en el caso de los pensionados a los benefactores, diputación y ayuntamiento. El conservatorio se comprometía en los reglamentos de 1884 y 1893
a advertir a estos organismos públicos o al marqués de campo cuando sus pensionados hubiesen suspendido 2 veces en una misma asignatura. Problemas derivados del exceso de pensionados y la carestía económica. Durante los primeros cursos, la cifra de plazas gratuitas acordada fue respetada por ambos organismos públicos, quienes además prometían un aumento de subvenciones. Transcurrido cierto tiempo, las promesas de incrementar las subvenciones se desvanecen, puesto que ni siquiera eran abonadas puntualmente y los listados remitidos por los organismos públicos para su matriculación se dilatan paulatinamente. Además, las vacantes serían escasas e insuficientes para aplacar la demanda. Por otra parte, las escuelas municipales de música, con la reducción de alumnos ocasionada por la apertura del conservatorio y las mermadas subvenciones, tendrían serias dificultades para subsistir. Todo esto se traducirá en los momentos críticos en una rivalidad entre las escuelas de solfeo y el conservatorio por obtener las subvenciones que el ayuntamiento destinaba a la educación musical. A partir de 1883 se remite un mayor número de alumnos para su matriculación que plazas existentes. La permanencia en el centro de los que ya estaban cursando los estudios colapsaba el ingreso de los que, cada vez en mayor proporción, deseaban iniciarlos. En diciembre de 1883 varios concejales proponen al ayuntamiento desestimar la concesión de matrícula gratuita a aquellos alumnos pensionados que en los exámenes ordinarios no obtuvieran al menos la calificación de notable, exceptuando los que por causa justificada no hubiesen podido presentarse al examen. En estas vacantes serían ocupadas por quienes con mayor antelación lo hubiesen solicitado. La pérdida de la matrícula gratuita en aquellos alumnos que no hubiesen obtenido un mínimo resultado académico supondría una oportunidad para otros que desearan iniciar estos estudios, favorecía a los que demostrasen mejores aptitudes y estimulaba el estudio. No obstante, en esta propuesta sigue prevaleciendo como criterio selectivo la fecha de solicitud, demorando al menos durante un año más si el alumno no reunía las condiciones necesarias. En enero de 1884, la CIP se abstiene de pronunciarse sobre la aplicación de esta nueva normativa por tener en proyecto suprimir la subvención que concedía al conservatorio. Por una parte, el ayuntamiento no disponía de un número suficiente de plazas gratuitas en el conservatorio con que aplazar la demanda, y por otra existían profesores de música dispuestos a admitir cuantos alumnos pobres remitiese el consistorio a cambio de un local donde impartir las clases. Como consecuencia, la CIP había propuesto 2 alternativas: suprimir las escuelas municipales dando 12.000 reales a la económica por el escueto número de alumnos pobres que instruían, dejando desasistidos a centenares, o suprimir la subvención a dicha sociedad, otorgando 6.000 reales a cada profesor de las escuelas municipales de música y un local lo suficientemente amplio para albergar a todos aquellos que desearan cursar estos estudios. Finalmente, la subvención no se suprimió ni para las escuelas municipales de música ni para el conservatorio. No obstante, los problemas de saturación de alumnos pensionados persistieron durante muchos años. A partir de entonces, el ayuntamiento remitirá extensas listas para matricular gratuitamente sin aumentar la subvención, lo que ocasionaría considerables trastornos. El ayuntamiento presentó para el curso 1886-87 un número tan elevado de alumnos para su inscripción en la matrícula que el conservatorio no admitió a ninguno hasta que dicho organismo no determinara los que debían ser matriculados con arreglo al reglamento. Para el curso 1889-90, el consistorio remitió una relación tan extensa para su matriculación que Rodríguez de Cepeda y Salvador Giner, presidente y director técnico del centro respectivamente, se entrevistaron con el alcalde. Este último se opuso a modificar el listado al constar como aprobado en las actas municipales, pero se comprometió a consultar en lo sucesivo antes de comenzar el curso para obrar de común acuerdo. Sin embargo, no mantuvo su compromiso. En el curso 1891-92, el conservatorio impartió clases gratuitamente a 36 alumnos procedentes del ayuntamiento y 12 de la Diputación Provincial. En 1894, la situación persiste y la falta de entendimiento ocasionaba trastornos en las clases al incorporarse los alumnos pensionados cuando el curso ya se había iniciado. El ayuntamiento concedió matrícula gratuita para el curso 1895-96 a 50 niños que habían solicitado ingresar o continuar sus estudios. También la Diputación se había excedido en dicho curso.
Cada año eran más los que solicitaban matrículas gratuitas en el ayuntamiento. Unos eran alumnos de pago como el conservatorio, que alegaban la falta de recursos para poder finalizarlos. Otros procedían de las escuelas municipales y también las habían procedentes del Instituto para la Enseñanza de la Mujer. La admisión de tantos alumnos pensionados en los primeros cursos colapsaba la entrada de los alumnos de pago que quisieran iniciar estos estudios. Esto lesionaba los intereses del conservatorio al privarle de los ingresos que recaudaba a través de las matrículas y los derechos de examen. Por esta razón se paralizó su admisión. No obstante, se nombró una comisión formada por Gonzalo Salvá, Roberto Segura y Andrés Goñi para que, unida a otra designada por ambas corporaciones provincial y municipal, fijaran el número de plazas y estableciesen nuevas reglas para su concesión. Para normalizar esta situación se propuso: 1. Los alumnos pobres debían realizar los estudios elementales en las escuelas municipales, o 2. Reducir el número de pensionados a 30 y después a 12. Aunque había sido práctica habitual la de la Diputación Provincial el abonar únicamente la mitad o 3/4 partes de la ayuda pactada, en 1905 esta corporación disminuye en un 50% todas las subvenciones voluntarias por la precaria situación económica, incluida la del conservatorio. Por esta razón se le propone reducir el número de plazas con matrícula gratuita. Era un momento delicado, puesto que la oficialidad de los estudios podía depender de esta subvención. El Real Decreto, publicado pocos meses antes, exigía, entre otros requisitos, una asignación mínima por profesor en los presupuestos provinciales o municipales. Este fue el principal motivo de que no obtenga el reconocimiento oficial hasta 1911. En 1908 y 1909 el ayuntamiento remitió un listado de alumnos que accedía al número de plazas vacantes y facultó al conservatorio para seleccionarlos en función de su estado de pobreza. Sin embargo, este último, al carecer de medios para comprobarlo, propuso eliminar a los sobrantes mediante un examen de suficiencia, lo cual fue aceptado por el consistorio. También la Diputación había presentado un mayor número de alumnos que vacantes habían, por lo que se le plantea aplicar el mismo procedimiento selectivo que se había afectado para los del otro organismo público. La Diputación accedió, aunque otorgando derecho preferente a los aislados de la Casa de la Misericordia. No obstante, las pruebas no se efectuaron al presentarse solo 6, número equivalente al de las plazas existentes. Este nuevo método selectivo, más adecuado que los anteriores, pronto creó controversia. En las primeras pruebas celebradas el 30 de noviembre de 1908 para adjudicar las plazas gratuitas procedentes del ayuntamiento, Enrique Navarro Tadeo, alumno de Panella, no fue admitido. Este profesor, en discrepancia con el tribunal, abogó por su admisión ante el presidente del conservatorio, amparándose en el escándalo de que el padre aspirante podía ocasionar si denunciaba estos hechos al tener en su poder certificados del maestro de capilla de la catedral y 3 competentes profesores que acreditaban su dominio del solfeo. El tribunal se ratificó en su juicio y el claustro solicitó la expulsión de Panella del cuerpo de profesores honorarios del conservatorio por las ofensas vertidas en el escrito que dirigía al presidente del conservatorio, Gil Perotín. La saturación de alumnos con matrícula gratuita descendió, gracias a 2 factores que propiciaron este descenso. Uno fue la incorporación de la enseñanza libre en el conservatorio y 2, la reestructuración de las escuelas municipales. En 1910 y 1911 el conservatorio aceptó aumentar a 20 plazas más de pensionados. Entre el ayuntamiento y la diputación le conceden al conservatorio una subvención total de 12.500 pesetas. Esta subvención permitió que estas enseñanzas tuvieran validez oficial. Conviene indicar también la existencia de otro tipo de alumnado no muy frecuente, los oyentes. Según los reglamentos de 1884, 1893 y 1912, estaba prohibida su existencia salvo autorización del director o el presidente. Hubo 2 casos esporádicos de oyentes, cuando en 1880 Eugenio Morós solicitó presenciar las clases de armonía en calidad de oyente y se le concede, y otro en 1895 cuando el editor Antonio Sánchez Ferriz, miembro de la junta directiva, denunciaba que Amparo Obiol Skrig asistía a canto sin estar matriculada.
Como consecuencia solicitó que no se admitiesen oyentes y sugirió restringir las plazas gratuitas propuestas por la Diputación del Ayuntamiento. También asistió de oyente Joaquín Rodrigo, que iba a las clases de Historia de la Música de Eduardo López Chavarri Marco. En una carta expresa: me invitó a asistir a sus clases de Historia de la Música hasta que, un buen día, mientras estábamos entre barricadas misteriosas de Couperin y el canto de los pájaros de Rameau, se presentó el estirado y adusto don Amancio Amorós, decimonónico director del Conservatorio Valenciano, que al preguntarme en qué curso estaba y contestarle que yo era tan solo oyente, me dijo formalmente: aquí no queremos oyentes sino alumnos, aunque no oigan. Personal docente, primeros años. El claustro estaba formado por 5 profesores. Cada profesor enseñaba más de una especialidad. Fontestad intuye un escaso nivel de enseñanza, dado el número tan bajo en la plantilla. La alta demanda y la situación económica hacían peligrar algunas especialidades. Todos los profesores estaban vinculados a la económica, o sea, a la Real Sociedad Económica de Amigos del País Valenciano. En esta tabla podemos apreciar los profesores que formaban la plantilla y las especialidades en las que daban clases. José María Úbeda daba clases de órgano, armonium y composición. Quintín Matas de violín y viola. Manuel Soriano de canto y de violonchelo y contrabajo. Antonio Marco de solfeo y armonía. Y Roberto Segura era el único profesor que solo daba piano. En cuanto a la formación de los profesores que daban clases en el conservatorio, tenemos que algunos se iniciaron con familiares o amigos y posteriormente en las capillas del patriarca o en la iglesia. También se produjo una importante ruptura respecto a la enseñanza de la música con la etapa anterior, ya que es la primera vez que se imparte la enseñanza de la música a nivel superior, y esto trae consigo una lenta desacralización de la música. En cuanto a las asignaturas instrumentales que se impartían, llama la atención la ausencia casi por completo de especialidades de viento, tan ampliamente desarrolladas en la actualidad, especialmente fomentadas por la actividad y demanda de las bandas de música valencianas. Sus sedes distribuidas por muchos pueblos originaron, ya en el siglo XIX, pequeños centros instructivos musicales diseminados por toda la geografía regional. Probablemente la mayor demanda para conformar orquestas, su proporción dentro de este tipo de formaciones y su afinidad desde el punto de vista técnico introdujeron a decantar la enseñanza hacia los instrumentos de cuerda en detrimento de los de viento. En el curso 1979-80, o sea, el primero, se nombró a José Valls como profesor de piano, puesto que Roberto Segura no podía atender a todo el alumnado. El éxito de este instrumento en el siglo XIX explica el abundante número de estudiantes matriculados en dicha asignatura, sus connotaciones sociales, sus posibilidades sonoras, la versatilidad y su implantación de forma unánime tanto en colegios privados como en escuelas públicas había favorecido el desarrollo de su enseñanza, a diferencia del resto de instrumentos. José Valls nació en Cocentaina en 1847. Estudió piano con Justo Fuster, armonía con Pérez Gascón y composición con Piqueras. Después continuó sus estudios de piano con Dámaso Salvaza en el Conservatorio de Madrid. No obstante, se dedicaría a la dirección. Según Ruiz de Lijori, renunció al contrato como primer director en el Teatro de Jovellanos para fundar con Pascual Rodríguez y José Guayar la Sociedad Artístico-Musical e ingresar como profesor del Conservatorio de Valencia. En el curso 1880-81 se nombraron profesores sustitutos con objeto que no perdiesen clases los alumnos cuando algún numerario estuviese enfermo o no pudiese asistir por otros motivos. Los sustitutos fueron José Jordá, que sustituía a José María Úbeda en las clases de composición y órgano, José Rodríguez a Quintín Matas en las de violín y viola, José Medina a Manuel Soriano, y a las de violonchelo y canto Rigoberto Cortina a Antonio Marco en las de solfeo y armonía. El 25 de noviembre fue nombrado profesor numerario de flauta y clarinete. Rodríguez aceptó el nombramiento, se encargaría como auxiliar de la clase de violín durante la ausencia de Matas
y como numerario de varias especialidades instrumentales de nueva creación, entre las que estaban flauta, clarinete y saxofón. En 1881 y 82, José Úbeda renunció al puesto de director y de profesor de composición por motivos de salud. La Junta General propuso a Salvador Giner para sustituir a Úbeda. En 1882 fueron admitidos en la economía la mayor parte de los profesores, y en el mismo año se suspendió el sueldo a Quintín Matas por su ausencia, ya que estaba dado de baja. Matas falleció en 1883 y se nombró interino a José Rodríguez, quien ya lo sustituía. En el curso 1883-84 se propuso el nombramiento de Carmen Fuentes como profesora auxiliar de solfeo. Se acordó por mayoría de votos su nombramiento con la asignación de 500 pesetas anuales y únicamente para el curso 1883-84. No obstante, su nombramiento fue polémico y fugaz al someter la directiva a la aprobación del presupuesto a la General, en cuyo primer capítulo figuraba la retribución de dicha profesora. Esta suprime dicha partida. En el acta de la reunión celebrada por la Junta General donde se toma esta decisión se exponen dos razones. Ya había un profesor auxiliar de solfeo, o sea, José Rodríguez, y no había una situación económica desahogada. Seguidamente, Eduardo Serrano y Urbano Lómulo presentan su dimisión por haber desautorizado a la Junta General a la directiva una vez creada dicha plaza y efectuado el correspondiente nombramiento. El conservatorio no tenía una posición económica muy holgada, pero al elaborar el presupuesto correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de julio de 1883 hasta el 30 de junio de 1884, había un remanente del año anterior de 669 pesetas con 97 céntimos, cantidad suficiente para hacer frente a la retribución de la nueva profesora. Por lo tanto, la falta de fondos no justificaba en absoluto dicha destitución, máxime al incrementar en la misma sesión 500 pesetas el sueldo a Rodríguez, la misma cuantía asignada como salario a Carmen Fuentes, cuando hasta entonces solo había cobrado 750 pesetas. De estos hechos se desprende que condicionó decisivamente su admisión como profesora en el que se tratase de una mujer, no la situación monetaria. Inmediatamente después de producirse la controversia, se vuelve a redactar un reglamento que ya incluye de una manera rotunda la imprescindible condición masculina de los profesores, de tal modo que cuando el curso siguiente, 1884-85, Carmen Fuentes solicita ser nombrada profesora de solfeo o bien repetidora de piano, no se le concede en base a los artículos 55 y 92 del recién estrenado reglamento, en los cuales disponen que los pedagogos del conservatorio tenían que ser varones. Reglamento y oposiciones. El nuevo reglamento de 1884 comprende 125 artículos en 18 capítulos, superior al anterior. Se distinguen dos tipos de profesores en el artículo 62, uno auxiliares y dos de número. Mantiene la obligación de formar parte de los actos musicales sin retribución alguna en el artículo 74. Las plazas de profesores se proveerán por concurso u oposición, cuestión innovadora para aquel tiempo, y el tribunal estaría formado por el presidente, el director, 3 numerarios y 2 ajenos al centro nombrados por la directiva en el artículo 58. La adopción del proceso de selección dota al conservatorio a que los estudios cursados sean reconocidos y que tengan validez oficial. La directiva acordó establecer una nueva enseñanza instrumental, que era el arpa. Por vez primera se convocan oposiciones para la plaza de violín que había regentado Matas. Se convocan oposiciones para la plaza de profesor de arpa y hasta 1910 no se admitió oficialmente a Dolores Vicini como profesora de arpa. Crisis. Principales circunstancias que hicieron peligrar el centro a finales de los 80. La reforma del local y el aumento del alquiler, un préstamo de 10.000 pesetas amortizable de 10 años, el alquiler de otro local para guardar instrumentos mientras se hacía la reforma, el nombramiento de un bibliotecario, el aumento progresivo de alumnos con matrícula gratuita, el cobro atrasado y reducido de las subvenciones. Se plantearon dos opciones: reducir el número de profesores y reducir el sueldo de los profesores. Estas dos últimas propuestas
ocasionaron ciertas fricciones entre la directiva y entre la junta del claustro, ya que no estaban dispuestos a renunciar a su sueldo y tampoco a quitar especialidades. A finales de 1892 la crisis económica era ya insostenible. Las dimisiones de Giner y Úbeda desde 1890 no eran aceptadas. Los profesores llevaban 15 meses sin cobrar y el conservatorio debía 12 meses de alquiler. La Junta General aprueba suprimir los auxiliares y sustituirlos con repetidores. En el año de 1894 muere José Rodríguez. En 1894 fue nombrado a Roberto Segura como director y Andrés Goñi como subdirector, y se realizó una reforma en la enseñanza en la que los profesores serían auxiliares, numerarios y auxiliares supernumerarios. Ramón Martínez y el Liceo Artístico Musical de Santa Cecilia. En el curso de 1894 y 95 se convoca la primera plaza de profesor supernumerario de piano. Ramón Martínez se presenta y es nombrado por unanimidad. En septiembre de 1895 nace el Liceo Artístico Musical de Santa Cecilia como proyecto de Ramón Martínez. El Liceo de Santa Cecilia competía con el Conservatorio de Valencia, ya que se ofrecían otras especialidades instrumentales y se acoplaban a los horarios de manera perfecta para que los estudiantes pudieran ir a la escuela o los que quisieran compaginar con el conservatorio. Ramón Martínez al final fue obligado a clausurar el liceo. Últimos años del siglo XIX. En 1896 se revisaron los expedientes de los profesores para poner todo en regla. La reforma educativa determinaba 20 alumnos por profesor. El 6 de diciembre de 1896 falleció Antonio Marco Benlloch. Juan Bautista Pastor ocupó provisionalmente la plaza de Giner, ya que éste no podía asistir. En el curso de 1897-98 en el Conservatorio de Valencia tenía un gran déficit. En el curso 1899 y 90 se detectaron irregularidades en la recaudación del conservatorio. Valls, Úbeda y Giner fueron designados secretarios general, vicesecretario y tesorero. Primera década del siglo XX. En 1900, Goñi dimitió de su cátedra de violín. En 1902, la Junta convoca oposiciones para la plaza de violín y armonía. Emilio Fallós Fuster ocupó por unanimidad la plaza de violín. Amancio Amorós ocupó la plaza de solfeo y armonía. En 1900 la directiva propuso restablecer la plaza de violonchelo y el 6 de agosto de 1902 falleció el profesor de piano Roberto Segura. Se convocó oposición de piano y el 20 de enero de 1903 es nombrado a José Bellver Abels. Giner presentó su dimisión en múltiples ocasiones, en diferentes años, pero no le era admitida y en ocasiones revocaba su dimisión. Tuvo un papel muy importante en el conservatorio desde sus inicios en la dirección y fue propuesto que se le pusiera una lápida conmemorativa para recordar tanto su obra como su trabajo en el Conservatorio de Valencia.